Continuemos con el curso de dinámica de estructuras y de ingeniería sísmica. Estudiemos ahora la respuesta de sistemas inelásticos, es decir, estructuras que exceden su límite excedente. Esta es de nuevo nuestro sistema de un grado de libertad. La base experimenta una aceleración del terreno dada por un acelerograma y el grado de libertad de nuevo es el desplazamiento relativo de la masa con respecto a la base. Las propiedades del sistema estructural son su masa, su amortiguamiento, su rigidez lateral, que ahora la llamamos rigidez elástica, la rigidez inicial, y la relación entre la fuerza y el desplazamiento, que ahora es una relación no lineal y que por supuesto proviene de hacer muchas pruebas y ensayos en laboratorio. Veamos algunos de esos resultados de laboratorio. Esto corresponde a unos ensayos de una viga de acero. Observemos cómo inicialmente la respuesta es lineal elástica, luego comienza a experimentar deformaciones plásticas cuando descargamos, recuperamos la rigidez inicial, luego cargamos en sentido contrario, se produce excedencia en la dirección contraria y así se forman estos lazos que se denominan lazos de histéresis y que describen, en este caso, el comportamiento entre el momento y la rotación en una viga de acero. En el caso de estructuras de concreto armado, como se ilustra en este muro de concreto armado, la situación es un poquito más compleja porque el sistema puede experimentar cambios importantes en la rigidez. Observen cómo después de varios ciclos hay una caída en la pendiente que significa que la rigidez se ha deteriorado, así como una pérdida en la resistencia. Estos ciclos posteriores no alcanzan a tener la resistencia de los ciclos iniciales. Eh, Veamos unos ensayos en mesa vibratoria efectuados en la Universidad de California en Berkeley, donde se sometió un pórtico de concreto armado a un movimiento sísmico intenso con la finalidad de evaluar la conducta de columnas de concreto armado construidas hace varias décadas, es decir, con normas que no conducían o no conducen a, eh, elementos dúctiles. Esta es una columna entonces de baja ductilidad. Está actuando el movimiento sísmico, la columna comienza a experimentar cierto agrietamiento hasta que va a llegar un momento en el cual experimenta un deterioro prácticamente completo, una falla frágil. Vamos a ver el detalle de la respuesta de esa columna. Ese detalle lo vemos en el siguiente video. Aquí vemos un detalle de la columna y aquí vemos la relación entre el cortante y el desplazamiento lateral. Respuesta elástica lineal en un principio, am, luego comienza a deteriorarse em, cuando se produce la falla por cortante, falla frágil. Podemos quizás parar aquí el movimiento y observamos cómo los ciclos de carga-descarga en esa columna se van acostando cada vez más, perdiendo capacidad para disipar energía, perdiendo resistencia, perdiendo rigidez. Ahora bien, para efectos prácticos se suele idealizar la relación entre las cargas y los desplazamientos mediante relaciones más simples. Una de ellas es la relación elástica perfectamente plástica que se ilustra en esta figura. Aquí vemos entonces una primera rama de A a B elástica lineal con rigidez elástica K sub E, una segunda rama perfectamente plástica y si descargamos recuperamos la rigidez inicial K sub E. En este recorrido A, B, C, D, el área encerrado en esta figura representa la energía disipada por el sistema. Um, Podemos verlo en la siguiente figura. Si completamos un ciclo desde A
un ciclo completo y volvemos de nuevo a descargar hasta A, el área sombreada representaría la energía disipada inelásticamente. Mm, Definimos UY como el desplazamiento cedente asociado a la fuerza F sub Y, de tal manera que la relación entre Fy y Uy es a través de la rigidez elástica. Fy es igual a KE por U sub Y. Definimos como el desplazamiento máximo del sistema y U sub P como el desplazamiento permanente asociado a las deformaciones plásticas. Definamos ahora eh, factor de ductilidad como el desplazamiento máximo entre el desplazamiento cedente. Vamos a comparar ahora la respuesta del sistema inelástico en rojo con la respuesta del sistema elástico en azul, ambos con la misma rigidez inicial. Si a la fuerza máxima que se desarrolla en el sistema elástico la llamamos F sub 0 y la fuerza máxima en el sistema inelástico F sub Y, definimos el factor de reducción R sub Y como el cociente entre F sub 0 y F sub Y. Unas relaciones muy convenientes entre F sub Y, U sub y el periodo de vibración. Veamos, F sub 0, la máxima fuerza en el sistema elástico, no es más que K por el máximo desplazamiento U sub 0. K lo podemos sustituir por M omega n al cuadrado y en vez de omega n ponemos el periodo 2pi sobre Tn. Luego, para expresar la fuerza de manera dimensional, dividimos F sub 0 entre el peso, que es la masa por la aceleración de gravedad, con lo cual nos queda que F sub 0 entre el peso está conectado con la máxima deformación del sistema elástico U sub 0 a través del periodo de vibración y aparecen unas constantes 2pi y g. En forma análoga, indicaríamos que la relación entre F sub y el desplazamiento U sub Y está dada por la misma expresión. F sub Y entre W se conecta con el desplazamiento cedente a través del periodo de vibración. De aquí pudiéramos despejar U sub Y, con lo cual diríamos que U sub Y es F sub Y entre el peso multiplicado pues por el periodo de vibración entre 2pi al cuadrado y por la aceleración de gravedad. De tal manera que estas expresiones son muy útiles para pasar de fuerzas normalizadas a desplazamientos o de desplazamiento cedente a fuerza cedente normalizada a través del periodo de vibración. Veamos ahora cómo es la ecuación diferencial para ver posteriormente un ejemplo de la respuesta sísmica. Vamos a considerar sistemas elastoplásticos perfectos eh, y la ecuación diferencial es la siguiente: masa por aceleración más coeficiente de amortiguamiento por velocidad más la fuerza de restitución es igual a menos la masa por la aceleración del terreno. Um, Recordemos que U siempre es nuestro desplazamiento relativo con respecto a la base. Entonces la relación entre la fuerza y desplazamiento es la indicada, elástica, perfectamente plástica, de tal manera que solo se requiere un parámetro para definir esta relación fuerza de formación. Este parámetro puede ser la fuerza F sub Y dividida entre el peso o pudiera ser también U sub Y. Ya sabemos que U sub Y se obtiene a partir de F sub Y a través del periodo de vibración. De tal manera que podemos decir que para estos sistemas elásticos perfectamente plásticos solo se requieren tres propiedades: el periodo de vibración y el amortiguamiento
que ya los mencionábamos para el caso sistemas elásticos, y ahora tenemos un parámetro adicional que es la resistencia pero en forma dimensional, la fuerza cedente dividida entre el peso. Esos tres parámetros son suficientes para describir las propiedades del sistema y por lo tanto para resolver esta ecuación diferencial en conocimiento de la aceleración del terreno y mediante cualquier método de integración numérica de solución de ecuaciones diferenciales podemos obtener la respuesta estructural. Veamos algunos ejemplos de esa respuesta. En este caso tomamos un sistema con periodo de 0,5 segundos y amortiguamiento del 5%. Nuestro movimiento en la base es el acelerograma del centro y comencemos por recordar cómo es la respuesta del sistema elástico, es decir, aquel que tiene RY igual a 1. Esa respuesta entonces es una oscilación que evoluciona en el tiempo siempre alrededor de la posición de equilibrio dada por desplazamiento cero. O sea, aquí no hay desplazamientos permanentes y ya sabemos que es una vibración cuyo periodo característico es el periodo de 0,5 segundos, el periodo propio del sistema estructural. Eh, este acelerograma tiene muchos periodos presentes y en la respuesta prevalece el periodo propio del sistema estructural. La máxima deformación es de 2,25. Ahora bien, si repetimos el análisis de esta estructura, ahora considerando una fuerza cedente que es 4 veces más pequeña que la fuerza que se genera en el sistema elástico, o sea, F sub Y es la fuerza anterior dividida entre 4, el factor de reducción es 4, y repetimos el análisis, obtenemos la respuesta mostrada, donde el desplazamiento ahora experimenta oscilaciones y traslaciones hacia posiciones diferentes de equilibrio. Ahora el sistema está oscilando en una posición de equilibrio que no es la posición de cero desplazamiento, sino es una posición centrada alrededor de una deformación plástica. Observamos cómo la parte vibratoria ocurre alrededor de esa deformación plástica. La parte vibratoria, al comparar con el sistema elástico, vemos que se ha reducido de tal manera que la cedencia no permite que el sistema tenga esas amplitudes tan elevadas que tenía cuando respondía elásticamente. El sistema ahora está disipando energía por medios de deformaciones plásticas. En el sistema elástico, él disipa energía únicamente a través de el amortiguador viscoso, que son energías que se disipan en rango elástico. En el sistema inelástico se disipa energía por dos vías, la vía del amortiguador viscoso y la vía de las relaciones fuerza-deformación en el dominio inelástico. Con este valor del desplazamiento U sub 0, pudiéramos calcular cuál es la fuerza máxima en el sistema elástico, utilizando las fórmulas que derivamos anteriormente. Vamos a verlas, ¿no? Conocido U sub 0 entra en esta expresión U sub 0 y el período y obtendríamos la fuerza máxima en el sistema elástico. Como el factor de reducción es 4, dividimos esa fuerza entre 4 y obtenemos la fuerza F sub Y entre el peso. De esta expresión entonces podemos calcular el desplazamiento cedente, que dependería de esa fuerza que recién acabamos de calcular y del periodo de vibración. Y volvamos a nuestra respuesta. Conocido U sub Y y conocido el máximo desplazamiento 1,75 del sistema inelástico, podemos determinar la demanda de utilidad como U sub M entre U sub Y y se comprobaríamos que es 3,1.
De manera que obviamente la demanda de utilidad en el sistema elástico es uno, simplemente porque no hay excedencia de su límite elástico. Calculadas las fuerzas máximas en el sistema elástico y en el sistema inelástico F sub y, así como el desplazamiento cedente U sub y, de la manera como acabamos de indicar, podemos graficarlos en esta figura e ilustrar cómo fue la respuesta del sistema elástico y el sistema inelástico. Veamos, en el sistema elástico la fuerza máxima es de 0,36 veces el peso, am, al cual le corresponde un desplazamiento de 2,25. El sistema inelástico, la fuerza es 4 veces más pequeña que la fuerza del sistema elástico. Esto es 0,09 veces el peso del edificio. eh, y el desplazamiento cedente es 0,562. Desplazamiento máximo es 1,75. Entonces la demanda de utilidad es 1,75 entre 0,562, eso es aproximadamente 3. Observamos que el desplazamiento del sistema inelástico es ligeramente menor que el desplazamiento del sistema elástico, a pesar de que su resistencia es 4 veces más pequeña. Esto suele ser así para estructuras de periodo moderado a periodo alto. Es más, una de las hipótesis de trabajo que han adoptado muchas normas es decir que para periodos de moderados a largo el sistema elástico y el sistema inelástico tienen la misma deformación. Esto no es cierto para periodos cortos. Para periodos cortos el sistema inelástico se desplaza bastante más que el sistema elástico. Veamos ahora otro ejemplo eh, donde ahora continuamos variando la resistencia del sistema para ver la tendencia en la respuesta inelástica. De nuevo tenemos la estructura con 0,5 segundos y 5% de amortiguamiento. Aquí de nuevo está la respuesta elástica y aquí mostramos ahora la respuesta del sistema inelástico con una reducción de 2, con la reducción de 4 ya mostrada previamente y con una reducción de 8. Entonces notamos como en la medida que el sistema tiene una resistencia más baja, eh, disminuye la parte vibratoria eh, y aumenta la energía disipada, las deformaciones plásticas. La demanda de ductilidad va aumentando progresivamente desde 1 en el sistema elástico, 1,4 para un factor de reducción de 2, 3,1 para el factor de 4 y 7,4 demanda de utilidad para la reducción de 8. Esta última línea que aparece en cada una de las figuras es un contador de incursiones inelásticas. No hay contador en el sistema elástico porque no tiene ninguna. El sistema que desarrolla una utilidad de 1,4 tiene 1, 2, 3, 4, 5 incursiones en el dominio inelástico durante su respuesta, pero el sistema cuya demanda de utilidad es 7,4 tiene un número mucho mayor de incursiones inelásticas, tanto en sentido hacia un lado como hacia el otro sentido. Veamos la definición de espectros inelásticos. Vamos a definir los espectros que se denominan de ductilidad constante. Vamos a fijar el amortiguamiento es 5%, considerar sistemas elastoplásticos o elástico perfectamente plástico y para el acelerograma del centro. Estamos mostrando ahora la fuerza máxima en el sistema inelástico, la fuerza máxima en la estructura
en las ordenadas contra el periodo de vibración en las abscisas, y cada una de estas curvas representa una ductilidad constante desde 1 hasta 8. Notamos inmediatamente cómo en la medida que la ductilidad aumenta, disminuye la fuerza en el sistema, lo cual ya lo habíamos observado en las figuras anteriores. Estos gráficos y estos espectros presentados de esta manera se pueden utilizar en diseño estructural o en la evaluación de estructuras existentes. Es decir, este es un formato que han adoptado las normas, donde ahora podemos interpretar esta ductilidad como una capacidad dúctil. Por ejemplo, supongamos que mi edificio tiene un periodo elástico inicial de 0,5 segundos. Si esa edificación, esa estructura no tiene capacidad para disipar energía, le asignaríamos un factor de ductilidad de 1 y tendríamos que diseñarla para una fuerza bastante elevada, quizás del orden de 0,8, 0,9 veces el peso. Pero si esa edificación tiene una capacidad para disipar energía que la representamos en una ductilidad igual a 2, entonces buscamos aquí la curva igual a 2 para ese periodo de 0,5 segundos y tendríamos que diseñarla para una fuerza que es aproximadamente 0,4 veces el peso del edificio. O si es capaz de permitir desarrollar grandes demandas de utilidad hasta 8, por ejemplo, entonces la fuerza de diseño o la fuerza que se desarrolla en el sistema pudiera ser tan pequeña como alrededor de 0,15 veces el peso. Notamos que las curvas tienden a unirse hacia la zona de periodos cortos, poniendo de manifiesto que la capacidad dúctil no es de gran utilidad cuando los periodos son muy cortos, porque pequeñas variaciones en la fuerza resistente conllevan grandes demandas de ductilidad. En cambio, para periodos más largos, en la zona de periodos moderados a periodos largos, sí se le saca gran provecho a la ductilidad, reduciendo significativamente la fuerza de diseño de la estructura. En las normas, esto corresponde a los espectros de diseño, espectros inelásticos en la norma venezolana para una zona de elevada amenaza sísmica en un suelo de dureza intermedia. Tendríamos estos espectros. El espectro superior es el espectro elástico, que corresponde a un factor de reducción de 1. Y vemos cómo en la medida que aumenta el factor de reducción, los espectros se reducen hasta un máximo de una reducción de 6. Aquí esto funcionaría de la siguiente manera: determinamos el periodo, el valor del periodo de vibración correspondiente a la rigidez elástica inicial, entramos con ese periodo y lo asociamos a un factor de reducción que depende de que estemos en respuesta elástica o de que la estructura sea lo suficientemente dúctil para permitirnos factores de reducción elevados. Y supongamos que el factor de reducción es 6. Con ese factor de reducción 6 y ese periodo de 0,5 podemos leer la fuerza, la aceleración a sub d, que no es más que multiplicada por el peso, nos da la fuerza para la cual tenemos que diseñar el edificio. Veamos un ejemplo. El mismo ejemplo ya presentado previamente de la respuesta del puente, en la cual en nuestra parte inicial de este tema habíamos determinado la respuesta de esta estructura ante el movimiento sísmico dado por un espectro cuando el puente responde elásticamente. En este caso vamos a considerar que la estructura es dúctil y podemos aceptar un factor de reducción
de 4 y vamos entonces a utilizar el espectro de diseño de la norma venezolana reducido 4 veces. El mismo espectro que mostramos cuando calculamos la respuesta elástica. Recordemos, este, estamos estudiando la respuesta en dirección longitudinal. ah, Habíamos encontrado que con ese peso de 3.141 toneladas y una rigidez elástica de 442 toneladas sobre centímetro, habíamos encontrado un periodo natural de vibración de 0,53 segundos. Con ese periodo entramos en el espectro y leemos la fuerza que actúa sobre esa estructura. En este caso, entrando en el espectro, leemos una coeficiente de aceleración de 0,195, la fuerza cedente, la fuerza resistente, la fuerza de diseño es entonces el producto de ese coeficiente de aceleración por el peso del cual obtenemos 612,5 toneladas. El desplazamiento cedente es la fuerza anterior dividida entre la rigidez elástica, con lo cual obtenemos un valor de 1,39 centímetros. El desplazamiento máximo es el desplazamiento cedente multiplicado por la ductilidad. En el caso de Venezuela, de la norma venezolana, esa ductilidad es 0,8 veces el factor de reducción. Por lo tanto, esto, dado que el factor de reducción dijimos que era 4, entonces 0,8 por 4 nos dice que la ductilidad es 3,2. Multiplicado por 1,39 obtenemos un desplazamiento máximo de 4,44 centímetros. Las fuerzas internas podemos calcularlas a partir de ese desplazamiento cedente, sub y, multiplicándolas, tal como hicimos en el caso elástico, por 6i entre h cuadrado. Eso nos da una fuerza, un momento flector de 387,84 toneladas metro. El cortante lo obtenemos por equilibrio en la columna, dividiendo o multiplicando dos veces my y dividiéndola entre la altura, con lo cual obtenemos 102,07 toneladas de fuerza cortante en cada columna. Recordemos que cada pórtico transversal tiene 3 columnas, de tal manera que si multiplicamos, tenemos 3 y 3, 6 columnas, multiplicando 6 por este valor del cortante, obtenemos la fuerza total 612,5 toneladas. Verificamos el equilibrio de la estructura. Esta es la misma fuerza que obtuvimos previamente, 612,5 toneladas. En esta figura podemos comparar los resultados que hemos obtenido del sistema elástico, sistema inelástico. Este sería nuestro eje de fuerza, nuestro eje de desplazamiento. Esta sería la respuesta que hemos encontrado del sistema elástico, donde apreciamos una fuerza máxima que encontramos de 2450 para un desplazamiento de 5,5 centímetros. Nuestro sistema inelástico comienza a ceder a una fuerza de 612 toneladas al cual le corresponde un desplazamiento cedente de 1,4 centímetros y el desplazamiento máximo encontramos que fue 4,4 centímetros. De tal manera que
aquí está la reducción de 4 en las fuerzas. Esa misma reducción la apreciamos entre el sistema máximo de desplazamiento del sistema elástico y el del sistema inelástico. Y la demanda de utilidad no es más que el desplazamiento máximo entre el desplazamiento cedente. Bueno, y con este ejemplo hemos terminado el tema 1 del curso de dinámica de estructuras e ingeniería sísmica, sistemas de un grado de libertad dinámicos.